De todo que estamos aquí hoy para estudiar Lucas Hechos, la materia de Lucas Hechos. Bueno, quiero darles a todos una bienvenida por estar aquí. Es un gran placer de mi parte. Yo soy el pastor Daniel Conrad. Sirvo a Dios como misionero en la República Dominicana actualmente y siempre estoy a su orden. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos para estudiar sus libros de Lucas y Hechos. Y Señor, ayúdanos con nuestros estudios para profundizar nuestro conocimiento, a que podamos servirte mejor como diaconisas. En el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Muy buenos días a todos. Hoy estamos estudiando la unidad 2 de Lucas Hechos. Sabemos que hay dos libros que fueron escritos por Lucas y Hechos. Y nosotros hoy vamos a estar estudiando la primera unidad de este estudio que tiene que ver con la idea de pecado original. Entonces vamos a comenzar estudiando el pecado original y cómo afecta a toda la raza humana, pero más cómo Dios envió a un Salvador para salvarles de su pecado. En el principio, todo fue perfecto. Como leemos en Génesis, Dios creó los cielos y la tierra y dio todo a Adán y Eva. Les dijo que, bueno, pueden comer de todo menos el árbol del fruto prohibido. Entonces, lamentablemente, fueron engañados por el diablo y en lugar de confiar en Dios, confiaron las palabras del diablo. El diablo, como serpiente, le dijo a Eva, bueno, en verdad, Dios no quiere que usted coma de este fruto. No, Él no quiere que ustedes se hagan como dioses, como Él. Bueno, cómelo. Y ella lo hizo. Y luego le dio el mismo fruto a Adán. Ahora no pudieron engañar a Dios. Al escuchar los pasos de Dios en el paraíso, ellos hasta se escondieron y se vestieron por primera vez. Entonces Dios sabía enseguida y les desafió, les preguntó, ¿ustedes han comido del fruto prohibido? Y bueno, Eva tuvo un pretexto. Ah, bueno, la serpiente me dio el fruto y yo comí el fruto. Adán de igual manera tuvo un pretexto y dijo, bueno, es la mujer que tú me diste que me tentó y por eso me comí el fruto prohibido. Pero bueno, estos pretextos no valían ante Dios porque lamentablemente en lugar de confiar en la promesa de Dios, confiaron en la promesa del diablo y por eso fueron expulsados del jardín. A primera vista, el diablo lo ganó todo, pero en verdad no, porque Dios le hizo una promesa en el libro de Génesis, que pondré enemistad entre tú y la mujer. Y él le dice que la simiente de ella va a destruirlo para siempre, como vemos en Génesis 3:15. Entonces, aquí, en el libro de Génesis, tenemos la primera profecía mesiánica del Mesías que había de venir luego en la persona de Jesucristo, que había de redimir a su pueblo de sus pecados, a redimir a todos de sus pecados, y así el diablo sería vencido. Y bueno, hoy en día, lamentablemente, el pecado original nos afecta a todos. Como está escrito, no hay justo ni uno. Entonces, hoy en día, sabemos que el mundo anda mal en muchos aspectos debido al pecado. Y bueno, lamentablemente, aún los niños están infectados con el pecado. Ahora yo sé que es un tema sumamente chocante para muchas personas, pero a la vez tenemos que recordar que, bueno, los hijos tienen el pelo de su mamá, quizás tienen los ojos de su papá, pero también tienen la herencia del pecado original.
Y es tan importante que aclaremos eso para los padres cuando estamos trabajando como diaconisas. Es una razón por la cual bautizamos a los niños. Entonces, todos han sido infectados por el pecado, no hay excepción. Pero ahora, Dios está cumpliendo su palabra en cuanto al Mesías. Primero, él se acerca a Zacarías con el ángel Gabriel. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace el ángel? El ángel le dice que, bueno, su esposa va a concebir. ¿No? Según la naturaleza humana, según la biología humana, era imposible. Y hasta Zacarías no confió en la palabra de Dios, lamentablemente, porque él solo estaba pensando en términos humanos, porque la lógica biológica, su esposa muy avanzada de edad, imposible que ella concibiera. Pero para Dios no hay nada que sea imposible. Y lamentablemente, bueno, él quedó mudo por no haber confiado en Dios. Entonces vemos el pecado de parte de Zacarías también. Entonces, al fin, vemos que la palabra de Dios se cumple, como siempre se cumple. ¿Y qué tenemos? Tenemos el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces los padres pueden regocijar. Según la razón humana no hubieran podido concebir, pero con Dios no hay nada imposible. Entonces Juan es la promesa cumplida de Dios y será el gran profeta que prepara el camino del Señor. Luego le llamamos Juan el Bautista. Entonces tenemos aquí una canción por Zacarías, el Benedictus. Él está alabando a Dios, está alabando el Mesías que había de venir y él ha visto el cumplimiento con sus propios ojos con su hijo Juan. Y él sabe que Juan va a estar predicando la palabra de Dios para preparar el camino del Señor. Lo que tenemos aquí llamamos el Benedictus, que viene de la Biblia, pero a la vez forma parte de nuestra liturgia. Y nosotros cantamos esta canción para recordar cómo Dios siempre cumple su promesa con el Mesías y cómo cumplió su promesa con Juan el Bautista. Y por eso cantamos esta canción litúrgica con mucha alegría, con la misma alegría que tuvo Zacarías hace 2000 años. Y ahora, otro milagro está en proceso. El ángel visita a María y le dice que va a concebir. Ahora, según la razón humana, era imposible también. ¿Cómo era posible? Porque María no conocía a ningún hombre. Entonces María no tiene una fe muy fuerte en esos momentos. Pero a la vez Dios le dice que, el ángel le dice que no hay nada imposible para Dios. Entonces va a concebir por el Espíritu Santo y tendrá el nombre Jesús porque este hijo de ella sería el Salvador del mundo para salvar al mundo de sus pecados. Entonces vemos el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de Jesús que tuvo lugar en Belén. Y lo que es muy interesante es que Dios reveló por los ángeles el nacimiento de Jesús a pastores a pastores, la gente común. Mas Jesús no nació en Jerusalén. Según la razón humana, bueno, era mejor que él naciera en Jerusalén porque Jerusalén era como el pueblo, la ciudad principal. Pero Dios escogió un pueblo humilde como Belén para que su hijo naciera y así Dios siempre está trabajando en el ministerio con los humildes. Y entonces había algo muy importante después de haber presentado a Jesús en el templo. Entonces había un sacerdote, Zacarías, que es Simeón, que estaba allá
Y Dios le había prometido que él iba a presenciar la venida del Mesías con sus propios ojos y lo vio en el templo. Y él tuvo la oportunidad de ver al niño Jesús con sus propios ojos y como siempre Dios cumple su promesa. Y por eso cantamos el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Tenemos esta canción litúrgica cada domingo cuando celebramos la Santa Cena, porque nosotros podemos despedirnos en paz también, porque como Simeón estuvo en la presencia de Jesucristo en el templo, nosotros estamos en la presencia de Jesucristo por medio de la Santa Cena. Por eso cantamos el Nunc Dimittis con tanta alegría y tanto afán. Y luego también tenemos la bendición de María, que María está cantando también, está dando gracias a Dios por todo, que todas las naciones les llamarán bendita, y también que Dios ha escogido a los pobres y ha tumbado a los ricos y los poderosos, porque sabemos que María venía de condiciones muy humildes, no era una persona muy rica, no era una persona muy famosa, pero a la vez era fiel a la palabra de Dios. Y eso es muy bueno porque vemos que Dios no siempre escoge a los pobres, a los ricos o los poderosos o los que tienen fama, pero Él escoge a los humildes para cumplir su voluntad. Y así María puede regocijar, y es otra canción que tenemos en la liturgia, el Magnificat, que cantamos para regocijarnos en la venida del Señor y para dar honor a María. Sí, no le adoramos como los católicos, pero a la vez sí, apartamos un tiempo para ella, para reconocerle porque era la mujer bendita entre todas las mujeres, porque era la madre de Dios. Y entonces Dios, bueno, en la persona de Jesucristo, se crió durante 30 años bajo condiciones muy humildes. Él se crió trabajando como un carpintero en el taller de su papá en Nazaret. Pero al fin, él dejó el taller y comenzó su ministerio teniendo 30 años de edad. Y entonces el primer acto de su ministerio público era su bautismo que tuvo lugar en el río Jordán. Y entonces en el principio Juan se opuso mucho pensando, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y yo te bautizo y yo tengo que bautizarte a ti. Eso no tiene sentido. Pero Dios, Jesús se lo insistió y así. Él fue bautizado y así se identificó con nosotros aquí en la tierra. Y más, el Espíritu Santo llegó en la forma de una paloma y el Padre Celestial, Dios el Padre, dijo, este es mi Hijo en quien tengo mucha complacencia. Entonces aquí culminamos la primera unidad. Gracias. Ahora, en la segunda parte de esta unidad, vamos a tratar las dos naturalezas de Cristo. Vamos a ver que según las Sagradas Escrituras, Jesús es Dios y hombre. Aquí vemos en este cuadro, bueno, Jesús divino, por ejemplo, reinando sobre la tierra y los cielos. Y al lado derecho es un cuadro de Jesús cuando él trabajaba como carpintero en el taller de su padre. Bueno, los versículos en la Biblia comprueban que Dios tiene divinidad. Jesús tiene divinidad. Entonces vemos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aparece en Juan, y es un versículo muy importante porque eso comprueba que Jesús existió desde el principio. Él era divino, es divino. Entonces, cuando Él llegó a la tierra, Él no siempre utilizó sus atributos divinos,
pero él también era divino durante toda su estancia aquí en la tierra. Y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros en la persona de Jesucristo. Ahora, a la vez, sabemos que Jesús tenía su naturaleza humana. ¿Ok? Sabemos que Él también, tenemos esos versículos aquí, pero a la vez en su ministerio sabemos que Él lloró, sabemos que Él experimentó hambre, sabemos que en algunos casos, por ejemplo, quedó muy decepcionado con la apostasía de su pueblo. También pidió agua de la mujer samaritana. Obviamente, Él tenía sed. Entonces vemos que él tenía una naturaleza humana. Pero sabiendo eso, sabemos que él puede relacionarse con nosotros, porque él tenía su naturaleza humana que manifestó. Luego aquí tenemos el credo niceno. No, este credo que confesamos en la liturgia los domingos, estamos confesando eh, los aspectos de Jesús, estamos confesando su divinidad cuando decimos Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Y más estamos hablando de su naturaleza humana cuando decimos que Él sufrió bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado y fue muerto. Entonces, este credo fue escrito hace en el año como 3000, año 325, disculpe, pero es un credo universal recitado por las iglesias y por eso nosotros lo confesamos hoy. Sí, fue escrito hace muchos años, pero este credo refleja los textos bíblicos perfectamente bien para que sepamos que Jesús era Dios y era hombre simultáneamente. Ahora, sabemos que Jesús inmediatamente después de su bautismo fue llevado al Espíritu Santo para ayunar durante 40 días y para ser tentado por el diablo. Entonces, imagínense, 40 días sin comida. Y Jesús, pues tenía su naturaleza humana, estaba con mucha hambre cuando el diablo le tentó. Y el diablo es muy astuto porque él sabe atacar cuando la persona es muy débil. Entonces él comienza con la tentación diciendo, bueno, si tú eres hijo de Dios, fíjate en esas piedras que están aquí. Tú puedes entonces hacer pan de estos. Pero bueno, entonces tú puedes saciar tu hambre. Pero Jesús le dice, el hombre no va a vivir solo de pan, pero de la palabra de Dios. Y así el diablo escucha la palabra de Dios. Y luego el diablo le llevó a un monte y le mostró todos los reinos de la tierra y dijo, bueno, si tú estás dispuesto a adorarme a mí, bueno, yo le doy todos los reinos. No, imagínense la tentación que el diablo estuvo dándole. El diablo estuvo diciendo, mira, no vale la pena que tú pases por la cruz del Calvario. No vale la pena que tú sufras. No, no, no. Más vale que tú tengas estos reinos a su disposición y tú serás un gran rey político sentado sobre un trono. Todos le van a seguir y tú vas a estar contento. Pero, ¿qué dijo? Él dijo, no, solo servirás a Dios. Un gran ejemplo para nosotros, porque hay tantas tentaciones en este mundo. Tantas personas se caen en el vicio del dinero, de la fama, de drogas, y pensando, sí, yo voy a cumplir mi palabra, voy a cumplir mi vida así, y ponen al lado la palabra de Dios. Pero vemos aquí que Dios, en la persona de Jesucristo, bueno, aunque estaba usando su naturaleza humana, venció al diablo de nuevo con la palabra de Dios. Y al fin, lo que pasó fue que, bueno, le llevó a un pináculo hasta en el templo. Y pensaron, tírate del templo. Imagínate, si tú te tiras del pináculo del templo allá,
Bueno, el salmista dice que los ángeles van a velar por ti y tú no vas a salir lesionado. Y imagínate la gran fama que tú vas a ganar con un evento tan espectacular. Imagínate la tentación. Otra vez, el diablo está diciendo, bueno, no vale la pena que tú sufras en la cruz del Calvario, tírate del pináculo y tú tendrás muchos seguidores. Pero obviamente el diablo no estuvo buscando el bienestar de Jesús cuando él estuvo tentándole. No, él estuvo intentando desviar a Jesús de su camino hacia Jerusalén. Porque el diablo sabía que si Jesús cumple su misión en la cruz del Calvario, yo seré vencido una vez para siempre. Y por eso él le tentó. Y es muy importante que nosotros recordemos también que Jesús fue tentado. Nosotros vamos a ser tentados, pero no podemos vencer al diablo con nuestros propios esfuerzos. Solo podemos vencerle con la palabra de Dios. Y al fin, lo que pasó fue que, bueno, Satanás lo dejó por los momentos, ¿ok? Él iba a tentarle de nuevo, pero por los momentos quedó vencido. Pero vemos otra vez que Jesús ganó la victoria por medio de la palabra de Dios, porque él sabía quién era el diablo y el diablo sabía lo que era la misión de Jesús, porque él no le convenía al diablo que Jesús salvara al mundo de su pecado. Entonces, vemos aquí que Jesús bueno, es un cuadro de Jesús en el pináculo del templo con la tentación del diablo. Pero al fin y al cabo sabemos que, bueno, solo servirás a Dios. Y nosotros también servimos a Dios por el poder de la palabra. Now, hoy en día sabemos que lamentablemente puede haber muchos desafíos en la vida cristiana. De que Jesús fue tentado. Él tuvo hambre después de haber ayunado durante 40 días y él fue tentado. Y aún el diablo no está descansando. El diablo siempre está de turno, nunca toma un descanso bajo ninguna circunstancia. Y más, el diablo es muy hábil. Él anda como un león rugiente, buscando a quien puede devorar. Y bueno, cuando ustedes ven las películas, y bueno, varios de mis amigos eran misioneros en África, y saben que el león sabe cazar, pero sabe cazar muy furtivamente. Muchas veces la persona o el animal ni siquiera sabe que está siendo cazado, pero el león es muy astuto y sabe atacar en el momento oportuno. Es igual con nosotros. Porque vamos a ser sinceros, aún como diaconisas puede haber desánimo en la vida, puede haber relaciones rotas, puede haber hambre debido a falta de comida o falta de dinero, puede haber falta de fe en el gobierno. A veces hay dificultades en la vida debido a salud. Hay tantas dificultades que tenemos que enfrentar a diario. Y el diablo sabe exactamente cuándo nosotros somos débiles. Y él nos acerca diciendo, bueno, tú crees en Cristo y ¿para qué? Bueno, yo te puedo dar un camino mejor. Yo le ofrezco dinero, yo le ofrezco fama. O bueno, tú podrás volver al mundo y tú vas a estar mucho más contento. Obviamente Dios se ha alejado de ti. Pero ¿qué debemos de hacer ante esta tentación? No podemos vencer al diablo con nuestros propios esfuerzos, sino seguimos el ejemplo de Jesucristo mismo. Y él venció al diablo por medio de la palabra de Dios. Es igual con nosotros. Por medio de Cristo somos más que vencedores. Es que y vemos aquí los medios por los cuales Dios nos ha dado, Jesús nos ha dado
para que podamos vencer al diablo una vez para siempre. Y una cosa que tenemos que recordar es que Jesús tenía una naturaleza humana. Él puede relacionarse con nosotros. ¿Has experimentado injusticia? Jesús lo ha experimentado. ¿Has experimentado hambre? Jesús lo ha experimentado. ¿Has experimentado rechazo? Bueno, Jesús lo ha experimentado muchas veces. Bueno, hasta él volvió a su propio pueblo donde él se crió y fue rechazado por sus compatriotas. Entonces Jesús puede relacionarse con nosotros cuando estamos desanimados y desesperados, pero no nos deja solos. Vemos que Él nos provee los medios por los cuales podemos vencer al diablo. Nos da aquí la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios en los cultos dominicales. Más tenemos la palabra de Dios en nuestras casas. Debemos de estar leyendo la Biblia diariamente y así Dios nos fortalece en nuestra fe. Más nos da la Santa Cena. Nosotros recibimos su cuerpo y sangre en el culto dominical. Es tan importante que lo aprovechemos porque así Él nos fortalece cuando nos da su cuerpo y sangre y nos dice, vayan en paz, sus pecados son perdonados. Y también nos ha dado el oficio de las llaves, la confesión y la absolución. Nosotros confesamos nuestros pecados en el culto dominical. Entonces confesamos que hemos pecado contra Dios en palabra, pensamiento y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Y el pastor, en lugar de Dios, dice, por el nombre de Cristo, yo te perdono los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz, sus pecados son perdonados. Y bueno, al fin también tenemos que recordar nuestro bautismo, porque por medio del sacramento del bautismo, Dios nos ha creado como sus hijos. Entonces, tenemos que recordar y vivir nuestro bautismo diariamente. No como pastor, algo que me molesta un poquito es cuando una persona me dice que yo fui bautizado. No, debe decir, yo soy bautizado, ¿ok? Imagínate si tú tienes un hijo o una hija y la hija te dice, yo fui tu hija, yo fui tu hijo. ¿Cómo sería su reacción como madre si usted escuchara tal palabra? No, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija, es igual con nosotros. Sí, el bautismo tuvo lugar hace mucho tiempo en la vida de varios que fueron bautizados, algunos bautizados como niños, otros bautizados como adultos. Sí, un solo bautismo es necesario, pero a la vez es un bautismo que dura para siempre. Es como un pasaporte eterno que entra en los cielos, que nos da entrada en los cielos. No sabemos que si tenemos pasaporte o documentos de nuestro país, si queremos viajar a otra cosa, sabemos que estos pasaportes, documentos, visas y todo se vencen con tiempo y hay que renovarlos. En cambio, el pacto bautismal que Dios ha hecho con nosotros nunca tiene que ser renovado. Y pues somos sus hijos e hijas. Él está con nosotros por medio de nuestro bautismo para superar todas las tentaciones que el diablo quiere hacer contra nosotros. Sí, el diablo anda como león rugiente, pero por medio de la palabra de Dios podemos entonces vencer a cualquier león que intente devorarnos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.